Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso en Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos junto a nosotros al profesor Domingo Lovera para hablar sobre el análisis del proceso constituyente chileno. El profesor Domingo es doctor en Derecho por la Universidad de York en Canadá. Tiene un LLM en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, profesor asociado e investigador en el programa de Derecho Público de la misma casa de estudios. Profesor Domingo, gracias por aceptar nuestra invitación y tiene su tiempo. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo he estado en algunas otras actividades con ustedes, así es que felicito la iniciativa, son siempre muy estimulantes y de allí el interés también de poder sumarme a participar el día de hoy. Tengo una presentación, espero que no pase de los 40 minutos como me indicaron, quizás un poquito más. Y lo que yo voy a tratar de hacer un poco es colocar en contexto el proceso constituyente chileno. Esto en parte porque, uno, hablé con Alberto Codú, con quien ustedes van a tener clases mañana, y con Alberto quedamos de que él tomaba desde el estallido y el proceso constituyente en adelante, de modo tal que entonces acordamos esta forma de dividirnos el asunto, ¿no? Em, Tengo entonces una presentación que quiero compartir con ustedes. Un segundito. Ahora sí. Lo otro que puede que escuchen durante la presentación son mis hijas que andan en bicicleta por afuera, así que en algún momento van a aparecer y probablemente ustedes se van a dar cuenta. Créanme que se van a dar cuenta. Entonces, como les digo, este es el objetivo un poco. Yo le puse de manera medio, quizás exagerada, orígenes, razones y protestas, pero eso es más o menos lo que quiero tratar de hacer en la presentación de ahora. Entonces, se divide en cinco partes, ¿no? La primera, entonces, aborda la cuestión que yo denominaría de origen y legitimidad del texto constitucional de 1980. Enseguida, quiero dar cuenta cómo el proceso constituyente que hoy día estamos atravesando, y esto sin ánimo ni de polémica, ni peyorativos, ni nada de eso, he visto algunas polémicas por las redes, pero cómo el proceso constituyente que hoy día atravesamos es un viejo reclamo. Hay muchas gentes, muchas voces, ¿no? Muchas vidas que han estado en juego para que esté pasando lo que está pasando hoy día. O sea, esto no es algo que partió con el estallido, pero me interesa colocarlo sobre la mesa para la perspectiva justamente del proceso. Enseguida quiero mostrar cómo grosso modo, ¿no? ¿Cómo ha sido la práctica de tensión en la que se ha venido desenvolviendo el texto constitucional de 1980 para finalmente entonces abordar las que podríamos denominar protestas constituyentes que comienzan en octubre de 2018, quizás antes, según algunas voces, y eso lo podemos discutir más adelante. Y dos cositas al final sobre el proceso, como les digo, para que entonces esto quede vinculado a lo que ustedes van a trabajar mañana con el profesor Alberto Codú. ¿Sí? Entonces, primero respecto esta idea, ¿no? Del origen y legitimidad, ¿no? Del texto constitucional de 1980. Y supongo que muchos de ustedes ya la conocen, esta imagen, pero quiero que la miren por un segundo, porque el momento en el que se está tomando el Palacio de la Moneda, el momento en que las Fuerzas Armadas se vuelven contra el gobierno democráticamente electo, es uno que tiene, como ustedes saben, en Chile todavía trabada una discusión importante, pero para lo que a mí me interesa de la sesión de hoy día es mostrarles lo siguiente. Esta imagen, ¿no? Que es una imagen brutal por lo que está ocurriendo ese 11 de septiembre de 1973, viene seguida a los pocos días después. Fíjense ustedes, este es un decreto del 25 de octubre, ¿no? Apenas un mes después del golpe de Estado, viene inmediatamente seguido de esta decisión de la Junta de Gobierno de dar una nueva constitución o una nueva regulación constitucional para Chile. Ustedes pueden explorar, por suerte hoy día, con la ventaja de la tecnología, están los bandos que
promulgó, comillas, ¿no? Que impuso la Junta Militar. Están los audios de estos bandos como eran transmitidos por entonces. Y es importante que ustedes vean que, por ejemplo, allí muchas de las justificaciones efectivamente que se dieron, lo mismo con el acuerdo quizás de la Cámara de Diputados, para el golpe de Estado, eh, decían razón justamente con el hecho en que se estaba afectando, violando, mancillando la Constitución de 1925. Entonces, quienes desde la derecha en Chile, por supuesto, reclaman que lo que habría aquí no es un golpe de Estado, sino que un pronunciamiento militar, una suerte de voluntad expresada popularmente que las Fuerzas Armadas habrían sido más o menos empujadas a tener que desarrollar, ¿no? Sostienen que entonces lo que habría acá es un acto de defensa y de protección de la Constitución de 1925. Y que solo con el tiempo, la dictadura habría caído algo así como en cuenta de que era necesario entonces reformar la constitución o dar una nueva constitución para entonces poder abordar, qué sé yo, los problemas que quería abordar o que la Junta consideraba que eran problemas que debía abordar por medio de una regulación comprensiva. Pero la verdad yo diría de la historia es distinta y es que a muy poco andar de la dictadura, o sea, una dictadura que dura 17 años, al mes ya había comenzado con la edificación de lo que iban a ser los nuevos cimientos constitucionales de Chile. Y entonces ustedes ven cómo este decreto, como digo, dictaba muy poco andar de la dictadura, el decreto supremo 1064 del 25 de octubre de 1973, ya devela entonces que la Junta asume y adopta inmediatamente entre sus manos la tarea de eh, disponer una nueva constitución para Chile. Así es como se veía la comisión de estudios para la nueva constitución, o comisión Ortúzar, en honor a su presidente, ¿no? Así es como se veía la elaboración de la constitución en 1973. Y quizás retengan la imagen porque va a ser importante que, pandemia mediante, miremos cómo se ve hacer una constitución en democracia, ¿no? Y en 2021, ¿no? Quizás eso va a ser importante porque las imágenes también hablan mucho de la forma en que se están desarrollando las discusiones constituyentes. La elaboración del texto constitucional de 1980 es una elaboración selectiva, desde luego es secreta y es impuesta. Se desarrolla, como vengo diciendo, en plena dictadura. Insisto, apenas asumida las, comillas, funciones, la Junta Militar de Gobierno abraza la idea de que es necesario edificar una nueva organización constitucional de Chile, que tendría objetivos bastante ambiciosos y hasta cierto punto ha tenido bastante éxito en haberlos logrado. El profesor Rodrigo Cordero, por ejemplo, que tiene una tesis desde la sociología donde trata de demostrar cómo los momentos constituyentes son momentos, dentro de todo lo que hacen, también de ingeniería social, apunta justamente a cómo la dictadura digamos, mirando las discusiones que se verificaron en la comisión, los intercambios con la Junta Militar, etcétera, cómo estaba este objetivo consciente de parte del régimen de generar un cambio de sujeto, un cambio en la persona, un cambio en ciudadanos y ciudadanas, y probablemente en eso la Constitución de 1980 ha sido relativamente exitosa, ¿no? Desde el punto de vista de su elaboración, esta es una comisión que se elabora sin disidencias, ¿no? Esto es importante, la profesora Ana María Stuben advierte, ¿no? Dice, es cierto, generalmente los procesos constituyentes son procesos donde no está presente esta quietud que uno quisiera que estuviera para poder deliberar calmadamente sobre una cuestión tan relevante como la nueva constitución. Y es verdad, muchos de los procesos constituyentes en el mundo, en nuestro mismo país, se han verificado en condiciones de habla, comillas, poco ideales. Pero esta en particular, es una elaboración que no tuvo ninguna voz disidente. Y ella revisa hacia atrás, ¿no? Y mira cómo probablemente uno podría encontrarse en otros momentos constituyentes de Chile, aunque esto es una cuestión que también debe ser mirada con algún matiz, ¿no? Con algunas voces disidentes que en este caso en particular no estuvieron presentes en lo absoluto, ¿no? Entonces no hay ninguna voz disidente. Las personas que participan de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución con mayor o menor afán, eran todas personas que no suponían un desafío para la visión político-constituyente de la dictadura, ¿no? Su desarrollo, por supuesto, también es uno que se verifica en sesiones secretas. No vamos a hablar de participación ciudadana, esta no existió durante la elaboración del texto constitucional de 1980 y valga todavía la diferencia con lo que está ocurriendo ahora, estaba compuesta exclusivamente por abogados y alguna abogada, y luego se suma otra más adelante, ¿no? Que es la que compone finalmente el cuerpo total de la Comisión de Estudios para
la nueva Constitución. El trabajo de esta Comisión de Estudios para la nueva Constitución, además, es luego sometido a una revisión por medio del Consejo de Estado, una comisión, un consejo de hombres notables, expresidentes de la República, que revisan el resultado del trabajo de la comisión, y finalmente es la misma Junta Militar la que termina revisando el borrador definitivo del texto constitucional de 1980. Se somete, como ustedes saben, este texto constitucional ya en buenas cuentas, desde el punto de vista del ejercicio del poder constituyente autoritario, ya decretado por la Junta Militar de Gobierno, se somete a mayor abundamiento a un plebiscito, ¿no? Y digo mayor abundamiento, y en esto cabe recordar esa publicación del 24 de agosto de 1980 de un grupo de profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde justamente dan cuenta de esto, ¿no? Ellos reclaman que el poder constituyente está en manos de la, al primer párrafo, ¿no?, honorable Junta de Gobierno, de modo tal que está ya decidido la adopción de una nueva constitución, y por lo tanto esta decisión de someterla a un plebiscito es una decisión a mayor abundamiento que podría bien no haber tenido lugar, ¿no? Esto es lo que sostiene entonces esa declaración. Y por supuesto el plebiscito de 1980 tiene una serie de condiciones que Claudio Fuentes Saavedra ha documentado en ese libro, que es maravilloso desde mi punto de vista por el material que está contenido allí. Es un plebiscito que se verifica en condiciones bastante irregulares, no hay, como ustedes recordarán, campaña, no hay registros electorales, a la oposición a la aprobación de este texto constitucional que traía como agregado Pinochet con 8 años más en el poder. eh, Se les permitió realizar un gran evento hasta el día de hoy, citado y recitado muchas veces, y es, además de todas las irregularidades electorales, un proceso constituyente que se verifica en estado de sitio, ¿no? Y sin ningún otro tipo de garantías, libertad de prensa, libertades de asociación o de reunión, ¿no?, que es donde finalmente se impone el texto constitucional de 1980. Entonces creo solo sobre esta base decir lo siguiente, porque esta ha sido una discusión que hemos tenido en Chile, ¿no?, que es la relativa justamente a este, que se le ha denominado, ¿no?, esto es muy propio de Chile, utilizar el lenguaje religioso para referirse a las cuestiones públicas, ¿no? Si acaso el pecado original de la Constitución de 1980 habría desaparecido ya. Y a mí me parece que esta es una discusión que en general en las conversaciones constitucionales se suele dar por superado, o se le suele tener por irrelevante, o se le suele incluso tener como por lugar común. Es que en todos lados las constituciones en verdad son aprobadas en condiciones no muy ideales, ¿no?, de deliberación. Por lo tanto, esta no viene a ser otra cosa más que una consecuencia o una muestra más, ¿no?, de ese tipo de momentos en los cuales en general se aprueban las constituciones. Yo creo que ese es un punto que no hay que conceder, o que no hay que ceder, o que no hay que entregar tan rápidamente, ¿no? Porque este no es solamente un texto constitucional que se verifica en condiciones no ideales de habla, o en condiciones digamos, rigidez democrática. Este es un texto constitucional que se aprueba sin disidencia, con imposición unilateral, mientras se exterminaba a la oposición. Es que esto es lo que está pasando en Chile. Esto es lo que estaba pasando en Chile. El último asesinato de la dictadura se produce hasta bien entrado a los años 80, ¿no? Entonces, no es que hubo alguna escaramuza para hacerse del poder del Estado y luego hay unas condiciones algo rudimentarias para poder desarrollar una discusión constituyente y se terminó imponiendo el texto de 1980. No, no, este es un texto que se impone unilateralmente en contextos de agonicidio, es decir, de exterminio y desaparición de la oposición. O sea, esas son las condiciones específicas en las cuales se impone el texto constitucional de 1980, ¿no? El periodo del 80 termina, ¿no?, con el plebiscito de 1988, donde triunfa el no, se termina y comienza esta transición a la democracia. Y aquí es donde yo quiero plantear entonces estas ideas, el segundo punto que yo les mencionaba relativo a lo que podríamos denominar un viejo reclamo. Y es que los reclamos respecto a la ilegitimidad del proceso constituyente que estaba desarrollando la dictadura comienzan desde muy temprano. Yo diría desde tan temprano como se produce el golpe de Estado, pero con iniciativas que hemos conocido a lo largo del tiempo, que se han singularizado como relevantes, como por ejemplo esta, ¿no?, la del famoso Grupo de los 24, que se constituye bastante temprano en el tiempo también, o sea, se constituye en 1978, ¿no? Es un grupo que luego fue muy activo en oponerse a la implementación, aprobación, imposición del texto constitucional
de 1980, fueron bastante críticos de ese proceso de elaboración constitucional, y a pesar de que, evidentemente, ¿no? Que es un grupo de la sociedad civil, a pesar de que finalmente la dictadura, sin mayores problemas, termina imponiendo, ¿no?, su decisión constitucional, hasta el día de hoy, yo diría, hasta el día de hoy, parte de las discusiones que ese grupo ofreció han servido como un arsenal de críticas a la regulación constitucional de 1980, ¿no? Dicho sea de paso, a propósito de esta como suerte como de obsesión de que quién fue el primero o la primera que dijo Asamblea Constituyente, bueno, el grupo de los 24 ya el 78 estaba reclamando una Asamblea Constituyente, y lo hizo también, dicho sea de paso, Eduardo Frei Montalva en uno de los actos en oposición a la imposición del texto de 1908. Entonces, como digo, eh, lo único que me interesa decir en esta parte es que apenas se impone el texto constitucional de 1980, apenas surge la idea de que la Junta Militar está desarrollando una decisión constitucional, comienzan ya entonces mismo a surgir estas voces que reclaman la necesidad de tratar de darnos una regulación constitucional por medio de una asamblea constituyente o alguna otra forma algo más democrática que lo que estaba ocurriendo, de modo tal que se trata efectivamente de un reclamo de bastante viejo cuño, ¿no? Entonces, un reclamo, como digo yo, viejo, ¿no? Desde el día uno, insisto, en que se impone el texto constitucional. Cuestión que, una nota al pie, no deja de tener sentido. Si ustedes miran los procesos de otras comunidades que transitaron desde dictaduras, desde regímenes autoritarios o desde situaciones de particular agitación social, estoy pensando en Colombia, que no tuvo una dictadura, ¿no? Lo hicieron justamente sobre la base de un proceso constituyente. Chile no. Chile es una excepción a lo que ocurre en España, a lo que ocurre en Brasil, a lo que ocurre en Colombia, ¿no? No transitamos a la democracia por medio de una nueva decisión constitucional, sino que lo hacemos justamente sobre las bases de las reglas que la dictadura misma había diseñado para justamente contornear cómo iba a desarrollarse esa, esa, esa transición, ¿no? Ahora bien, es cierto que al texto constitucional de 1980 se le han introducido importantes reformas constitucionales. Una de ellas, antes de que comience la transición, en 1989, negociadas entre la entonces naciente Concertación de Partidos para la Democracia y la dictadura, incluidos sus agentes civiles, ¿no? Se le han implementado muchas reformas después, ¿no? Se han aprobado muchas reformas constitucionales después, y además se incorporó un paquete, digamos, grande, sustancioso, de reformas constitucionales también el año 2005, ¿no? Y yo quisiera que nos detuviéramos un par de minutitos en estas dos grandes reformas, las de 1989 y las de 2005. ¿Por qué son importantes estas reformas? ¿No? Porque, de nuevo, hay quienes sugieren que el pecado de origen del texto constitucional de 1980 se habría comenzado a expiar en buenas cuentas con estas reformas del 89, con las reformas que han venido ocurriendo durante la vigencia del texto del 80, y terminado en buenas cuentas de exculparse con las reformas constitucionales de 2005. Cuando yo más bien lo que creo que ocurrió, sin negar que se trató, por supuesto, de reformas importantes, aquí no se trata de ser general después de la batalla, había que estar había que estar en los trajes y los zapatos de quienes estaban negociando con la dictadura y la transición. Eso por supuesto que hay que celebrarlo, aceptarlo y no cuestionarlo hoy día, ¿no? En condiciones democráticas, ¿no? Pero a mí me parece que esas reformas, las de 1989 y las del 2005, esto es en términos históricos un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Las del 2005 fue ayer, o al menos para mí fue ayer, ¿no? Yo me acuerdo lo que estaba haciendo el 2005, me acuerdo dónde estaba el 2005. Yo ya había egresado de Derecho el 2005. Entonces, pero lo que quiero sugerir es que esas reformas del 89 y las del 2005, lo que logran hacer en verdad, nótese, es no otra cosa que adecuar la regulación constitucional de 1980 a estándares mínimamente aceptables desde el punto de vista democrático. Esto es lo que hacen esas reformas, ¿no? La del 89, desde luego, son reformas que tenían ese objetivo declarado, ¿no? Es cierto, son reformas que se plebiscitaron, pero su objetivo declarado era el de tratar de decir más o menos lo que sigue, ¿no? Mire, dictadura, usted logró imponer esta regulación constitucional en el 80, han pasado algunos años, vamos a transitar a la democracia, y hay algunas regulaciones que están contenidas allí que en verdad no podemos mantenerlas en vigor si es que lo que queremos decir es que estamos abriendo un tránsito hacia la democracia, ¿no?
Esas reformas, las del año 89, son reformas que se negocian de nuevo entre los dos grandes bloques políticos. Es verdad, se plebiscitaron, a diferencia de lo que va a ocurrir después el año 2005, pero como digo, lo que buscaron fue básicamente adecuar la regulación constitucional de 1980 a los estándares mínimamente adecuados como para poder decir que estábamos transitando a una democracia, ¿no? Súper interesante porque yo creo que es parte de lo que vamos a discutir en el proceso constituyente en Chile ahora. Esas reformas, por ese perfil democratizante que tenían, tuvieron que ir acompañadas de una comisión político-jurídica que se encargó justamente de tratar de ir depurando el ordenamiento jurídico chileno, de modo tal de ajustarlo sin hacerlo totalmente, ¿no? Difícil, ¿no? Pero de modo de tratar de ir ajustando el ordenamiento jurídico chileno a lo que habían sido estas reformas que se habían introducido. Como digo, se trata de reformas que buscaban abrir algunos canales democráticos, y esto es la confianza que existía en ese momento. Quizás la confianza, quizás simplemente el lugar en el que se encontró la oposición de partidos a la dictadura, de tratar de ir desmontando la obra constitucional del régimen desde adentro. Esta es la confianza que en algún momento se tuvo. Y, a decir verdad, estas reformas del 89 algún margen habrían, ¿no? Fíjense ustedes que dentro de las principales reformas que yo mencionaría para dar cuenta justamente de que se trataba, insisto en esto, de reformas que estaban tratando de pavimentar el piso mínimo para poder decir estamos en una transición a la democracia. Se rebajó el quórum de las leyes orgánicas constitucionales, entonces de 3/5 a 4/7, 3/5, imagínense, para aprobar, modificar o reformar leyes orgánicas constitucionales, y entre otras cosas se derogó el famoso, el infame, ¿no? Artículo octavo del texto constitucional. Eso es lo que disponía el entonces artículo octavo del texto constitucional, allí donde hoy día tenemos el principio general de publicidad, probidad y transparencia de la acción de los organismos públicos. Entonces el texto constitucional de 1980 había introducido una disposición constitucional con nombre y apellido, ¿no? Y que buscaba justamente la erradicación, ya lo habían prohibido, ¿no? Pero la erradicación por vía, comillas, constitucional de ciertos partidos y ciertos movimientos políticos. Entonces, esto, fíjense, que se hacía a nivel constitucional, que erradicaba ciertos partidos políticos, es lo que se deroga en el año 1989. Yo diría, ¿fueron avances desde el punto de vista democratizante del texto de 1980? Sí. ¿Avances suficientes como para decir que la Constitución de 1980 había dejado de ser la Constitución de 1980? En lo absoluto. Son avances mínimamente decentes como para poder decir que estábamos, como digo, transitando hacia una democracia. Saltémonos unos años, al año 2005, donde se produce, se aprueba, se negocia, ahora no se plebiscita, de nuevo gran paquete de reformas constitucionales, ¿no? Fíjense la cuña que yo tomo del entonces presidente Ricardo Lagos, que quizás con algo pecando de algo de optimismo, ¿no? O quizás de un exceso celebratorio, declaraba, al menos en términos constitucionales, ya el fin de la transición. Y de hecho, varios comentaristas, si ustedes revisan las columnas de entonces, daban cuenta de que probablemente estaba ocurriendo el fin de la transición en Chile allí, finalmente, ¿no? Yo creo que el fin de la transición va a ocurrir cuando Iván Valenzuela salga de la tele. Cuando yo no vea más a Iván Valenzuela en la tele, se acabó la transición en Chile. Políticamente hay gente que creyó que eso ocurría acá. Y fíjense la frase, como digo, del presidente Lago. Hoy día en Chile se encuentra con su carta fundamental, la sociedad chilena deja de estar dividida, celebra su espíritu democrático, y hoy día el texto expresa la unidad de todos y de todas, ¿no? De hecho, creo que después agrega, no sé si ustedes recuerdan, esta frase que hoy día despunta la primavera. Esto era septiembre del año 2005, ¿no? Eh, yo diría, eh, quizás ustedes me dirán después en la discusión, ¿no? Que estas reformas, las del 2005, no son reformas tampoco que uno pueda presentar como reformas que permitieron poner fin a ese ADN autoritario del texto de 1980. Fíjense que, de nuevo, incluso peor, si me permiten la expresión, que las del año 1989. Fueron negociadas y no fueron plebiscitadas. A nosotras, a nosotros, a la ciudadanía, no se nos convocó ni siquiera para la foto, para la foto del referéndum, ¿no? Para que tuviésemos alguna voz que decir respecto a este paquete de reformas que se había ya negociado. Pero a lo que me interesa, ¿no? De nuevo, el perfil
sustantivo de las reformas que se aprueban en el 2005, no de todas, es cierto, el año 2005 hay un importante grupo de reformas, aunque quizás lo podemos discutir, ¿eh? Que buscó concentrar el control de constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional. Ok, uno podría decir que esa es una reforma que quizás, o no sé, se desacopla del momento de origen del texto constitucional de 1980. Pero otro gran núcleo importante de las reformas del 2005 fue justamente como se las denominó, la de eliminar los enclaves autoritarios. Eso es lo que hacían las reformas del 2005. Eliminar los enclaves autoritarios. Básicamente, dos grandes figuras, fíjense ustedes. Uno, como lo pone mi colega Pablo Contreras, enviar a las Fuerzas Armadas de vuelta a los cuarteles, es decir, dejar de entregarles a las Fuerzas Armadas, como hasta el 2005 se sostuvo, que eran las verdaderas garantes del orden institucional chileno. Y segundo, eliminar la figura de los senadores y las senadoras designadas, que eran personas que estaban sentadas en el Senado, que definían y definieron importantes decisiones en materia legislativa, pero que nadie había elegido. O eran personas que estaban designadas por algún organismo, o eran personas que habían asumido esos cargos de carácter vitalicio. Es decir, al año 2005, esto es, insisto, en términos históricos, ayer, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sobre todo para quienes si hay acá, gente que se dedica a la historia, me dará la razón en esto. Hasta ayer en Chile teníamos en el Senado sentadas personas que no habían sido siquiera ¿no? Indirectamente refrendadas por votación popular. De nuevo, estas son las reformas del 2005. Son reformas que seguían, yo creo, unidas al mismo tenor que las reformas de 1989, como digo, tratando de ofrecer algún semblante más o menos democrático que permitiera, si el 89 era transitar hacia la democracia, el 2005 podría haberse dicho que consolidar la democracia. Pero seguían siendo reformas bastante, digámoslo así, básicas, ¿no? Para lo que había sido la regulación de 1980. ¿Qué hay en materia de práctica y tensión, o los límites podríamos denominar, que buscó establecer la regulación de 1980 y que hasta ahora, ¿no? Ha sido bastante exitosa en lograr mantenerlo, ¿no? Eh, Esta es una caricatura de la época, ¿no? De la transición. La patente, fíjense la patente del camión, 1990-1994, ese periodo inusualmente corto, bueno, como lo es hoy día, pero que le correspondió al entonces presidente Patricio Elwin para encabezar la transición a la democracia. Y como ustedes pueden ver de la caricatura, que es bastante elocuente, lo que muestra es a Pinochet amarrando el paquete de leyes y la constitución finalmente, que es la carga que lleva ese camión de la transición, y le dice, listo jefe, la carga quedó bien amarrada, puede partir. Y la pregunta es si ese camión que parte en 1990 con ese paquete de leyes y de regulaciones constitucionales que está amarrando la dictadura, eh, uno, si lo hemos desmontado, ¿no? O si no, será acaso también que esa es una caricatura y por lo tanto algo de excesiva. Yo tendría que decir que no, ¿no? En esta frase, en esta cita que Fernando Atria tuvo la gracia, ¿no? de reflotar de Jaime Guzmán, podríamos dar cuenta de lo que podríamos calificar como el animus detrás de la regulación constitucional de 1980, que consistía básicamente, Fernando la denomina la constitución tramposa, ¿no? En idear una organización constitucional para Chile, fíjense ustedes, que empujara a los adversarios, este era el ánimo declarado de Guzmán, a tener que tomar decisiones que no fueran muy distintas a los que ellos mismos tomarían si estuvieran en ese lugar. Es decir, básicamente a configurar una organización institucional que hiciera difícil que los adversarios políticos, las adversarias políticas pudieran tomar una decisión demasiado diferente, que pareciera diferente, pero que nos fuera demasiado diferente a lo que nosotras o nosotros mismos, dice Guzmán, tomaríamos si es que estuviéramos en el poder. Y para eso entonces, la regulación de 1980 configura esto que Fernando ha denominado los candados o las trampas de la Constitución de 1980 y que podemos definirlas rápidamente del siguiente modo. Primero, un régimen de democracia protegida, ¿no? Los militares siguieron, fíjense ustedes, hasta el 2005, lo siguen siendo hasta hoy, si ustedes ven la forma en que particularmente, qué sé yo, las fuerzas de seguridad pública deliberan corrientemente sobre asuntos de política diaria, ¿no?
Pero primero entonces configurando esta idea de democracia protegida. No era una democracia plural, sino que es una que, artículo octavo mediante, senadores y senadoras designadas, ¿no? Y una serie de otros amarres, como el hecho de haber colocado a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad constitucional, ¿no? Van creando esta idea de una democracia protegida. O sea, una democracia que hay que proteger y que hay que cuidar. Y estamos de acuerdo, la democracia hay que cuidarla. La pregunta es cuando la democracia se busca proteger o se la busca cuidar del pueblo mismo y en contra del pueblo mismo, que fue el modelo, ¿no?, de regulación constitucional que el constituyente autoritario busca implementar. Además de ese entorno, como digo, de los militares presentes, recuerden ustedes que Pinochet deja la presidencia, comillas, ¿no?, pero sigue a cargo de las Fuerzas Armadas. Y luego que deja las Fuerzas Armadas, se sienta en el Senado. ¿No? Esa es la presencia que tiene la figura de las Fuerzas Armadas. Además de eso, lo que el régimen constitucional de 1980 logra configurar es a través de este sistema electoral binominal que se estuvo delineando hasta el último momento de la dictadura, ¿no?, un empate prácticamente técnico en el Congreso, ¿no? Lo que el sistema binominal, como su nombre lo dice, provocaba era un empate entre las dos grandes coaliciones políticas sentadas en el Congreso. Y alguna vez un empate aritmético, o sea, alguna vez estuvieron efectivamente el mismo número de votos, al menos nominales, en el Congreso, ¿no? ¿Por qué es importante provocar ese empate en el Congreso vía sistema binominal? Porque la regulación constitucional de 1980, en una innovación de nuestro constitucionalismo, al menos introduce estas leyes de supermayoría. Las leyes de quórum calificado, menos innovación, pero ciertamente sí las leyes orgánicas constitucionales que requerían para su aprobación, modificación o derogación 3/5 en la versión original, 4/7 en la versión modificada el año 1989. Por lo tanto, para modificar, para entrarle, para comenzar a discutir cualquiera de las materias que estaban bajo el cobijo de alguna de estas leyes de supermayoría, era imperativo negociar con la derecha. ¿Por qué? Porque el sistema binominal ya había configurado ese empate prácticamente técnico en el Congreso Nacional. Si es del caso que la negociación tenía éxito, o incluso si es que, digámoslo así, la oposición, entonces gobierno, pillaba a la derecha volando bajo, el régimen constitucional de 1980 configura a un tribunal constitucional que está lejos de las justificaciones que en teoría suelen esgrimirse en favor de la justicia constitucional, y más bien aquí el tribunal constitucional, como quiero mostrar con un par de ejemplos enseguida, tiene un rol más bien de tutela o de vigilante del régimen constitucional de 1980, ¿no? Si me permiten colocarlo en una suerte como de broma, pero que no es tan lejos de ser una caricatura, nuestro Brown, no sé, nuestro caso de igualdad, si en Estados Unidos Brown, ¿no?, el caso de la Corte Suprema es uno donde la Corte Suprema ordena el fin a la segregación racial, nuestro Brown, nuestro caso donde hay una exaltación del principio de igualdad, es el caso donde el TC declara la inconstitucionalidad del turno de los abogados y las abogadas. Eso es lo que tenemos en materia de jurisprudencia constitucional, ¿no? Y el TC, como quiero mostrar, ha cumplido este rol de vigilancia con bastante eficacia. Y por último, el último candado, el último cerrojo de este modelo de constitucionalismo limitado o de democracia protegida, los super quórums, ¿no?, de reforma constitucional de 2/3 y 3/5, que vaya que los hemos discutido durante este último tiempo a propósito de los retiros desde el sistema, comillas, de previsión social, cierre comillas, que tenemos en Chile. Entonces, el objetivo de todos estos, de todas estas herramientas institucionales fuera, entonces, vuelvo a Guzmán, la de hacer muy difícil que la oposición o los adversarios, como los llamó Guzmán, de llegar al poder pudieran tomar decisiones muy distintas a las que ellos mismos tomarían. ¿Y cómo se hacía eso muy difícil? Forzando, obligando a la negociación. ¿Cómo se obligaba y se forzaba la negociación? Confiriéndole este poder de veto que la derecha tuvo durante larguísimos años, hasta que el sistema no dio más, ¿no?, para aprobar cualquier cambio de relevancia, mediana de hecho, ¿no?, como quiero decir enseguida, a la obra que había legado la dictadura, ¿no? Veamos un par de ejemplos de cómo estas trampas han funcionado en la práctica, ¿no? Y lo que quiero mostrar acá son algunos proyectos de ley que probablemente quienes son de Chile
están familiarizados o familiarizadas con estos proyectos de ley, porque lo hemos discutido bastante, ¿no? Eh, pero que me parece que muestran lo siguiente, fíjense, estamos en presencia de algunos proyectos de ley que no pudieron aprobarse por haber sido declarados inconstitucionales, es decir, gracias a la forma en que han operado las trampas, ¿no? Cuyo perfil sustantivo es, no vamos a hablar de modificar la obra de la dictadura desde sus cimientos, sino que simplemente tocar aspectos tangenciales o laterales del modelo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos proyectos que a mí se me ocurre? El de reforma laboral, por ejemplo, que lo que buscaba era entregarle la titularidad de la negociación colectiva a los sindicatos. ¿Por qué? Porque en Chile hoy día la tasa de sindicalización está por bajo el 7%. Es de las más bajas de la OCDE, ¿no? Nos gusta compararnos con los estándares OCDE. Bueno, en tasas de sindicalización Chile tiene una de las tasas más bajas. Por lo tanto, ¿cómo íbamos a tratar de estimular la sindicalización, de acicatear la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras al sindicato, entregándole el monopolio de la negociación colectiva al sindicato? Entonces, no estamos hablando como estamos hablando hoy día, de codeterminación, de permitirles a los trabajadores y las trabajadoras que participen de los directorios de las empresas. Estamos lejos de un sistema de entrega de poder político a los trabajadores y trabajadoras. No, estamos hablando de un proyecto de ley que buscaba estimular la sindicalización. Inconstitucional. No se pudo, ¿no?, aprobar un proyecto tal, el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional por infringir las disposiciones del texto de 1980. Segundo, se trató de eliminar del control universitario a las corporaciones o a las instituciones que tuvieran fines de lucro. ¿Sí? Em, Tampoco se pudo, se declaró inconstitucional. Se trató de entregarle, yo creo que este proyecto es particularmente interesante. Este es un proyecto que buscaba entregarle al Servicio Nacional de Defensa del Consumidor mayores potestades normativas y resolutivas. ¿Sí? Yo diría que este es un proyecto que está lejos de ser un proyecto, no sé, si alguien ve en este proyecto el avance hacia el socialismo, digamos, campante, yo creo que está completamente equivocado. Este es un proyecto que yo creo que ya casi que cierra el modelo. Acá estamos los consumidores, o sea, quienes participamos de la compra y venta en el mercado, ¿no? Tratando de ser protegidos por medio de un proyecto que, fíjense ustedes, lo que trataba de hacer era hacer las cosas más fáciles para el consumidor y la consumidora. Si ustedes han tenido en Chile la mala experiencia de tener un problema con su prestadora de servicios o con su entidad de venta de bienes, saben que el SENAC tiene muy poco que hacer. Uno llena un formulario en una página web, el SENAC envía el correo y como que media algo, ¿no? Una suerte de negociación que la empresa si quiere la hace o no la hace, ¿no? Entonces lo que el proyecto buscaba hacer era conferirle potestades normativas y sancionatorias al Servicio Nacional del Consumidor para que él pudiera resolver y evitarnos, como ocurre hoy día, el tener que demandar judicialmente a las empresas para poder tener algún tipo de retribución en materia de consumo. Ojo, sin privar la posibilidad de que si la empresa o la entidad se sentía afectada, pudiera, por supuesto, tomar el caso y llevarlo a tribunales. Tampoco se declaró inconstitucional. Se declaró inconstitucional también la entrega de mayores facultades a la Dirección General de Aguas. Se ha declarado inconstitucional la prohibición de que, esto solo puede pasar acá, ¿no?, que personas jurídicas puedan declararse objetoras en conciencia. Y como se declaró inconstitucional, hoy día en Chile tenemos personas jurídicas, o sea, empresas, que tienen conciencia y que se declaran como objetoras de conciencia del aborto. Por ejemplo, la clínica Indisa, clínica de familia, como dice en la bajada, es una clínica cuya conciencia le dicta objetar ciertas prácticas de interrupción del embarazo. O sea, en el fin, podríamos seguir, y ustedes desde luego saben más casos, replicando un montón de casos, insisto, en los que la institucionalidad ha tratado de responder en algo a algunas demandas ciudadanas, insisto, no en los cimientos del orden constitucional de 1980, sino que en estos aspectos laterales, y ni siquiera estos aspectos laterales han podido ser abordados a través de reformas legislativas, ¿no? Han sido, y se han encontrado justamente con esta pared de arreglos institucionales animados a hacer posible que un bando político pudiera hacer algo muy distinto a lo que otro le quería permitir que realizara finalmente. Desde el punto de vista ahora de las reformas constitucionales ha ocurrido exactamente lo mismo. Este es el último, no el último, ¿no?, pero un proyecto interesante en materia de nacionalización de las aguas que tuvo lugar en el mismísimo octubre de 2019.
¿sí? Donde, de nuevo, los cerrojos se colocan en marcha. Hoy día, el artículo 19, número 24, inciso final, la cláusula en materia de derecho de propiedad más larga del mundo, la más larga del mundo, dispone, fíjense ustedes, que los particulares tenemos derechos de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento que se hayan constituido sobre las aguas. Lo que explica que hoy día parte importante de los derechos de agua estén en manos privadas. ¿Qué es lo que buscaba hacer un proyecto de reforma constitucional, como digo, que se discutió en pleno estallido? Bueno, transferir el dominio de las aguas, ¿no?, al Estado, de modo tal que el Estado tuviera, como dispone o como disponía ese proyecto de reforma constitucional, el dominio absoluto de las aguas, sin perjuicio de poder, por supuesto, conceder a través de distintos mecanismos derechos de uso y aprovechamiento para los particulares. Como estaba la sensibilidad en el aire, producto del estallido social, este proyecto de nacionalización, de estatalización de las aguas, tuvo una adhesión en el Senado bastante intensa, de 24 votos a favor, contra 12. Sin embargo, la reforma no pudo aprobarse, de nuevo porque estos arreglos institucionales que establecen quórums de supermayoría para las reformas constitucionales lo impiden. Y esta es la pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse. ¿Cómo es posible que en una democracia representativa una posición que obtiene más que el doble de los votos que otra posición no logre aprobar un proyecto de reforma constitucional del tenor que estoy comentando? Y esto es importante porque frente a la objeción típicamente teórica de que esto podría dar pie a una tiranía de las mayorías, yo le digo, no, no, estamos hablando sobre dominio de las aguas. Y lo que estamos discutiendo es quién es el que tiene la propiedad de las aguas. Si el Estado o cada uno de los particulares que tiene derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en su favor. Si un proyecto tal, que obtuvo más del doble de los votos en el Senado, no se puede aprobar por el tipo de arreglos institucionales que tenemos, entonces es importante que podamos, ¿no?, prestar atención a qué es lo que está ocurriendo con ese tipo de arreglos, ¿no? Entonces, el problema, como dice Claudia Hayes, entonces, el régimen constitucional de 1980, es que no es como ocurre en otros lados, es que hay un exceso de mayoritarianismo, ¿no?, sino que justamente todo lo contrario, carecemos de herramientas, como dice Jaime Baza, ¿no?, que permitan que las demandas ciudadanas se encuentren con respuestas institucionales. Y por lo tanto, frente a este bloqueo del régimen constitucional de 1980, lo que tenemos son demandas ciudadanas que van por un carril y respuestas institucionales que van por otro. Respuestas institucionales que van por otro carril. Por lo tanto, no es solo, desde luego, para volver al énfasis de la primera parte de la presentación, no es solo una cuestión de origen, sino que es una cuestión de origen y es también una cuestión de práctica constitucional. Por último, respecto a las protestas constituyentes que nos tienen transitando pandemia mediante, ¿no?, proceso constituyente en Chile. Algunas voces reclaman, y esto es lo que ustedes se van a encontrar en la discusión chilena, ¿no?, que las reformas constitucionales que yo he mencionado, más muchas otras, ¿no?, más de 50 reformas se han introducido al texto constitucional de 1980, habrían puesto fin, ¿no?, a el régimen constitucional de 1980, ¿no? Como digo, mal que mal, son más de 50 reformas constitucionales, esto es lo que se dice, ¿no? Otras voces, en cambio, al frente, sostienen que si bien es cierto, se han aprobado numerosísimas reformas constitucionales, el ADN de la regulación constitucional de 1980, el plan de Guzmán, ¿no?, se mantiene en lo medular sin cambios, ¿no? Yo diría, miremos un test para que veamos por qué terminamos donde terminamos hoy día, al menos desde la óptica política constitucional, ¿no? Em, y el test pueden ser las protestas estudiantiles en estos dos siglos del 2006 y del 2011. Yo sobre esto quiero decir algo y estaba en el material, de modo tal que aquí voy muy rápido también por el tiempo, ¿no? Las protestas son una forma regular de participación en la democracia representativa. La profesora Nadia Urbinati construye esta figura que me parece muy maravillosa y muy apelativa, ¿no?, de un régimen que se construye sobre la base de una soberana de dos cabezas, la soberana de los procedimientos, la formación de la ley, la soberana de la opinión pública. Por ejemplo, las protestas, no solo las protestas son opinión pública, pero contribuyen también a configurar opinión pública, y la democracia representativa o la vida en democracia representativa se nos va a tratar de ir buscando equilibrio adecuado entre la soberana formal y la soberana informal, cuidando que se mantenga ese diálogo tenso, esas interacciones tensas, aunque sin confundirse entre los procedimientos y la opinión pública.
¿no? Una cuestión, yo diría, por la cual es particularmente relevante el rol de las protestas en el contexto de una democracia representativa, es que no solamente son opinión pública, sino que también permiten la actualización, es decir, el detallamiento, si me permiten la expresión, de nuestros acuerdos constitucionales o de nuestros acuerdos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, yo diría, las protestas como del tipo del 8M son protestas justamente que lo que hacen es dar cuenta de una particular opinión pública muy intensa respecto a la forma en que debemos comprender, por ejemplo, el principio de igualdad constitucional, ¿no? Ahora, para que esa interacción entre opinión pública, soberana informal y soberana formal se pueda verificar, acá el marco constitucional es clave, ¿no? Y vuelvo entonces al ejemplo de las protestas de 2006-2011. Cuando las protestas estudiantiles parten en Chile, no hay duda que esas protestas se dirigían en contra del modelo educacional legado por la dictadura, ¿sí? No a la ley de Pinochet. Que fíjense ustedes, y vuelvo a otra caricatura, tiene algo de relevancia, porque fíjense lo que le dice Pinochet a Merino, ¿no? Otro de los integrantes de la Junta Militar de Gobierno, el 10 de marzo, fírmame este paquete de leyes, tú que eres tan simpático, ¿no? Bueno, la ley orgánica constitucional de enseñanza, ¿no? La ley orgánica constitucional de enseñanza es justamente una que se había, comillas, aprobado el 10 de marzo de 1990, es decir, un día antes de que comience la transición. Y aquí entonces vemos de nuevo cómo estos cerrojos, estos candados del esquema constitucional están en juego, ¿no? Una ley orgánica constitucional de enseñanza en materia de educación, aprobada el 10 de marzo de 1990, un día antes de que comience la transición, que requiere en consecuencia para su aprobación, modificación o derogación de las 4/7 partes de los parlamentarios y las parlamentarias en ejercicio, que obligó en consecuencia, dado el sistema binominal, a una negociación entre las diferentes coaliciones políticas y que además luego fue revisado por el Tribunal Constitucional. Entonces, lo relevante de esas protestas es que algo que partió como un reclamo respecto al modelo educacional legado por la dictadura, al poco andar se hizo evidente que no era solamente un reclamo respecto al modelo educacional, era un reclamo respecto al modelo educacional incrustado en una cierta orgánica constitucional. Y por eso desde entonces los asuntos constitucionales se tomaron las movilizaciones. Y las protestas que partieron, insisto, reclamando que remiráramos el modelo educacional, terminaron abordando cuestiones de constitucionalismo. ¿Qué es lo que es el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el presidente? ¿Por qué sobre esto solamente puede discutir el presidente de la República? ¿Cuáles son los quórums? ¿Por qué tenemos quórums tan altos para aprobar las leyes? Y las protestas, entonces, insisto, comenzaron a colocar la cuestión constitucional ya desde muy temprano sobre la mesa, ¿no? Diríamos, ¿no? Probablemente que el momentum más álgido que tuvo ese reclamo constituyente se alcanza en la elección presidencial del año 2014. La presidenta Bachelet abraza la idea del reemplazo constitucional, propone un itinerario para poder avanzar a un reemplazo constitucional, que por razones que si a ustedes les parece podemos conversar más adelante, fracasa, yo diría saboteado desde adentro de su propia coalición política. Eh, y ese itinerario de reemplazo constitucional que fracasa termina luego con la elección presidencial del año 2018, donde triunfa el presidente hoy día en ejercicio, Sebastián Piñera, y esto lleva a muchos y a muchas eh, eh, comentaristas, ¿no? A reclamar entonces que el intento del reemplazo constituyente había ya terminado con la elección del presidente Sebastián Piñera, hasta que entramos a el momento de estallido político, social y constitucional que hoy día estamos atravesando. En honor al tiempo, quedo hasta acá, voy ya sobre los 45 minutos, así es que me someto a sus comentarios, a sus preguntas, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente presentación. Vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas. Invitamos a quienes quieran realizar alguna pregunta con micrófono, que levanten la mano a través de la opción de reacciones. Ahí sale el botón levantar la mano. Pero mientras tanto, voy a leer algunas preguntas del chat. Gustavo Namuncura dice, píldora del día después, inconstitucional, otro hito nefasto del Tribunal Constitucional. Felipe Álvarez,
hay sectores que hoy abogan por la constitución mínima de derecha, que idean proponer una constitución neutra, sin bandos, dedicada exclusivamente a reglas procedimentales y que con ello el problema constitucional estaría resuelto y se sanaría la democracia. ¿No es esta una idea tramposa también en la medida de que no se toca el Estado subsidiario y los derechos sociales? Tener una constitución que no consagre los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no sería una medida regresiva que atenta contra las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos? No sé si quiere responder de inmediato o juntamos varias preguntas. Vamos rápido, Esteban, en honor a la fatiga de material, digo, personal mía, para ir una a una, y voy breve, y si no, volvemos sobre algún punto que quede pendiente. Ok, Yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, completamente de acuerdo, y diría dos cosas sobre esto. Uno, esa discusión sobre el minimalismo constitucional, sobre la constitución mínima, es una constitución que se ha contrabandeado acá en Chile de manera, me parece a mí, un poco tramposa. Si uno revisa la literatura sobre minimalismo constitucional, con lo que se va a encontrar es con una discusión que se inserta en el contexto de comunidades o de sociedades que enfrentan dilemas o conflictos políticos, sociales, culturales o étnicos de particular envergadura. Entonces, frente a un conflicto de esa envergadura, por ejemplo, queremos ser un Estado confesional o un Estado laico, lo que el minimalismo constitucional aconseja es que ese problema sea dejado sin, comillas, solución a nivel constitucional y mejor veamos, dada la intensidad del debate, cómo se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Ahora, dos cosas sobre eso. Uno, si ustedes se fijan, el tipo de discusión es bien distinta a cualquier otro desacuerdo. No vamos a presentar un desacuerdo respecto a los derechos sociales como un desacuerdo de la misma intensidad política y social que un conflicto étnico o que un conflicto religioso, ¿no? Y segundo, que es lo que ha advertido Roberto Gargarella respecto a esta idea, ojo con esa idea del minimalismo y de no dejar algunas cuestiones sin solución a nivel constitucional, porque eso no significa que el desacuerdo, porque no lo abordamos a nivel constitucional, desaparezca. Va a seguir siendo una cuestión de disputa, un objeto de disputa a nivel de la comunidad política. Y lo segundo, sobre lo que dice Felipe, completamente de acuerdo. Entonces, uno, anotando que esa es una discusión que acá se contrabandea desde un contexto diferente, yo diría que lo que nosotras y nosotros tenemos que hacer es mirar nuestro contexto y preguntarnos cuáles son los objetivos que tenemos y qué es lo que queremos cambiar, ¿no? En ese sentido, si una parte de los reclamos que se han formulado en el contexto del estallido dice relación justamente con el acceso a derechos sociales, bueno, entonces probablemente no vamos a poder tener una constitución como aquella que se ha pensado, al menos en la teoría, que tenga un carácter mínimo. Y por último, para la discusión también lo dejo abierto, eh, ¿qué quiere decir que una constitución sea mínima? ¿No? ¿Dónde cortamos o dónde trazamos la línea para decir, usted es constitución mínima, usted ya pasó a ser una constitución que media o pasa a ser máxima inmediatamente? ¿Usted es mínima solamente cuando tiene procedimientos? Ok, y no incorpora derechos. Cuando tiene procedimientos como los que tenemos ahora, con quórum de supermayoría, con un tribunal constitucional que vigila lo que define la voluntad de nuestros representantes y de nuestras representantes, ¿dónde trazamos la línea? Cuando usted reconoce solamente derechos civiles y políticos, cuando no reconoce derechos civiles y políticos. Déjenme darles un ejemplo. Hoy día en Chile probablemente uno de los derechos constitucionales fundamentales que mayor desarrollo jurisprudencial ha tenido, prácticamente todo lo que toca lo transforma bajo su cobijo, es el derecho de propiedad. Y ese es un derecho civil clásico, de los que probablemente todos quienes abogan por el minimalismo estarían seguros de que tiene que constitucionalizarse. Pero en la práctica, el derecho de propiedad ha terminado maximalizando la regulación constitucional, al punto tal que parte importante de las iniciativas legales que se han declarado inconstitucionales en Chile dicen relación justamente con la protección del derecho de propiedad. Entonces, ¿cuándo tenemos un constitucionalismo mínimo? Cuando tenemos pocos artículos, cuando tenemos solamente regulaciones procedimentales, cuando tenemos regulaciones procedimentales y además derechos civiles, pero ¿cuáles derechos civiles? ¿O solamente es algo contra los derechos sociales? Esto es una cuestión que merece una aclaración conceptual. Gracias, profesor. Vamos con Omar Rojas, que tiene la mano levantada, así que ahí puede activar el audio. Ahí sí.
Ya tiene Buenas la voz. tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al expositor por su excelente disertación. En realidad ha enriquecido, creo, el conocimiento de todos nosotros. Solamente quisiera realizarle una pregunta y a su vez que tiene intrínseca una reflexión, ¿no? Que sería la siguiente. ¿Por qué en los países, bueno, desde la punto de vista del profesor, por qué en los países latinoamericanos se tiende a estigmatizar cualquier intento de convocatoria de constituyente, o sea, cualquier intento de proclamar una nueva constitución? ¿Por qué tendemos en todo caso a estigmatizarlo con posturas radicales de izquierda o incluso con posturas de ideología de corte comunista? Muchas gracias, Omar, profesor. Mira, muy breve, Omar. Yo hace unos, con la pandemia ya perdí la noción del tiempo un poco, pero hace un par de años creo, estuve en un evento en la Universidad del Desarrollo, acá en Santiago. Y ese evento era un seminario donde profesoras y profesores de Chile y de otros países, y habían grandes nombres allí, querían discutir sobre si acaso era posible establecer algún canon. Ellos pensaban en tres cánones, ¿no? Para distintas materias del derecho constitucional, es decir, tres, digámoslo así, criterios que debían funcionar como criterios fundacionales de esa materia. Uno de los asuntos era poder constituyente. Y allí una de las que ocurre, que es una querida amiga mexicana, le tocó desarrollar esta presentación respecto al canon del poder constituyente. Y presentó los dos primeros cánones donde todos prácticamente estaban de acuerdo, ¿no? El ejercicio del poder constituyente es un poder constituyente originario, ¿no? En segundo lugar, presentó como canon de la discusión en materia del poder constituyente al constitucionalismo norteamericano, y ella dijo, y me parece que el día de hoy, un tercer componente de este canon tiene que ser el constitucionalismo latinoamericano. Y ahí se acabó la discusión. O sea, hubieras visto la cara de los profesores y de las profesoras extranjeros, ¿no? No les pareció una idea adecuada. Y en parte, pero yo creo que esto, Omar, estimado, hay que hacerse cargo, ¿no? En parte porque para el constitucionalismo liberal, las experiencias constituyentes de América Latina, estoy pensando en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, han sido experiencias, y lo podemos discutir, que comienzan muy bien, que efectivamente uno podría considerarlas como manifestación de esa forma de concebir al poder constituyente en su expresión originaria, ¿no? Pero que lamentablemente abrieron paso a intentonas y en algunos casos a consolidaciones de regímenes autoritarios. Entonces, ¿cuál es la trampa, creo yo, Omar? Vincular esas intentonas o esos afanes personalistas que transformaron esas experiencias constituyentes en regímenes autoritarios en una consecuencia necesaria del establecimiento o de la operación del poder constituyente originario. Por supuesto que no hay ninguna razón para que eso sea considerado de esa manera. Ahora, yo creo que la izquierda tiene que hacerse cargo de las consecuencias que en algunos estados se terminaron verificando después de celebrados esos procesos constituyentes. Pero, y quizás estoy de acuerdo contigo, Mar, que nada de ello vincula, digámoslo así, necesariamente esas experiencias autoritarias con los procesos constituyentes que se verificaron en los países mencionados. Y me parece que a mí que esas experiencias son las que hoy día colocan en guardia a parte importante de la literatura frente a cualquier persona que mencione la expresión poder constituyente. Si ustedes revisan hoy día la literatura más reciente en torno a esta idea de que lo que hay que hacer es un proceso constituyente que es más bien mediado, están constantemente discutiendo esto, como si fuese una cuestión casi puramente conceptual, como que esperan que alguien conceda en que, mire, ¿sabe qué? En verdad ahora en Chile no hay un proceso constituyente, hay un proceso que vamos a reemplazar la constitución, pero no interviene el poder constituyente como lo imaginamos en la literatura. Y si uno concede eso, parece que hay un sector que queda contento con eso. A mí me parece que es una discusión que es inconducente. No obstante, es importante que reevaluemos si esas categorías siguen siendo categorías que son adecuadas para seguir analizando los procesos de reemplazo constitucional del tipo que estamos teniendo hoy día, ¿no? Yo creo que eso es un desafío que tenemos también por delante. Vamos con otra pregunta del chat. Luis Ávila dice, ¿para quién las reformas?
¿Podría profundizar si tanto las reformas de 1989 y 2005 significaron un cambio en la concentración del poder político y económico en Chile? ¿Y qué oportunidad existe en el actual proceso para una mayor distribución del poder? Saludos desde Guatemala. Estimado Luis, yo diría lo siguiente, son reformas que, si bien no contribuyeron probablemente a la concentración económica, hicieron imposible que ésta pudiera abordarse por medio de reformas políticas. O sea, la concentración económica en Chile, por supuesto que no se produce únicamente con la dictadura, ¿no? Es una, como en el resto de la región, es una que proviene desde la fundación de los estados. Pero, en caso particular de Chile, es cierto que hay un conjunto importante de riquezas que se forjan en connivencia con la dictadura. Las reformas de 1989 y las reformas de 2005 no tuvieron ningún impacto ni estuvieron jamás pensadas para entrarle a la discusión en materia de concentración del poder económico o de desigualdad. Sin ir más lejos, por ejemplo, las reformas del 2005 no tocaron absolutamente nada el capítulo tercero en materia de derechos fundamentales. Ahora, esto no quiere decir que para efectos de avanzar en un reconocimiento adecuado de derechos sociales, lo único que importa es meterle más prosa y más derechos a la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario, yo diría, esto es lo importante, me parece a mí, aceitar el ejercicio de la máquina del poder. Las reformas del 89, sobre todo las del 2005, que concentraron en el Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes, son todas reformas que lo que hacían era quitarle aceite al engranaje de la sala de máquinas de ejercicio del poder. Lo que tenemos hoy día en Chile es eso, una maquinaria de toma de decisiones políticas que funciona de manera muy imperfecta, pero porque fue diseñada para que funcionara de manera imperfecta. Ninguna, yo diría, de las reformas del 89 y del 2005 tuvieron el objetivo que Luis menciona, ¿no? Y desde luego tampoco desde el punto de vista de la distribución del poder. En esto Chile, de nuevo, es una excepción en la región. Si ustedes miran el constitucionalismo de la región, incluido las reformas constitucionales del año 94 en Argentina, uno podría decir que son reformas que apuntan a mayor consagración de derechos sociales, lo que Uprimni haya denominado, ¿no?, el constitucionalismo social latinoamericano, reconocimientos de plurinacionalidades, pluriculturales o multiculturalidades y exaltación de la participación popular. Ninguna de ellas, que es la crítica que Roberto Cargarela le dirige al constitucionalismo social latinoamericano, ha tenido por objeto la distribución del poder, y en eso Chile no ha sido la excepción. No estamos ni distribuyendo poder, no hemos reconocido a los pueblos indígenas. Junto a Uruguay es el único texto constitucional que no dice nada, nada sobre sus pueblos indígenas, y tenemos el modelo de derechos sociales privatizados que tenemos hoy día en Chile. Vamos con una pregunta de Abdías Muñoz, que ya puede hablar. Ahí sí. Sí. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Desde Valdivia, del sur de Chile. Una pregunta, profesor, respecto de cómo se han aplicado en los hechos o cómo se han interpretado ciertos derechos que son bastante amplios, como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho a la igualdad ante la ley, que perfectamente nosotros podríamos plantear que una interpretación diferente daría resultado también distinto en la vida social de nosotros como pueblo. La pregunta, profesor, es cómo se cambia la Constitución sin cambiar los intérpretes de esa Constitución, si hay una tradición de constitucionalismo chileno que va en esta línea. Y ya una pregunta personal, ¿cómo o qué mecanismo de control constitucional usted definiría? Y finalmente, o si en caso de decantarse por un tribunal constitucional, ¿cuál sería el mecanismo para elegir, en este caso, a los miembros de ese tribunal, considerando lo importante que puede ser la interpretación y que de eso nos habla la historia reciente del constitucionalismo chileno, que ha jugado un papel fundamental el TC? Eso, profesor. Abdías, súper buenas las preguntas, súper interesantes. Sobre lo primero, no ha existido en Chile, salvo algunas experiencias muy excepcionales, ¿no? Pero no ha existido, como ha existido en otras latitudes, una jurisprudencia que en el caso de la India se le denomina de interés público, ¿no?, que haya interpretado de manera extensiva derechos civiles y políticos tradicionales, como el derecho a la vida, por ejemplo,
de modo tal de dar cobijo a la protección de demandas sociales, ¿no? En el caso de la India, por ejemplo, la Corte Suprema de esa nación interpretó de manera bastante extensiva el derecho a la vida para incluso reclamar que el acceso a la vivienda estaba cobijado por el derecho a la vida. Bueno, nosotras no hemos tenido una experiencia parecida. Hay algunas intentonas, hay algunas experiencias, sobre todo a nivel de recursos de protección. Por ejemplo, hoy día si usted ve las noticias, parte importante de los últimos casos que se han decidido a través de la acción de protección, que es el amparo para el resto de América Latina, ¿no? Es la cuestión relativa al acceso a medicamentos costosos, en casos muy puntuales, ¿no? de situaciones muy trágicas, de niños y niñas que necesitan un medicamento especialmente costoso para poder continuar viviendo. Y ahí las Cortes han tenido esta extensión más expansiva del derecho a la vida, pero por la fisonomía, por la forma misma de la acción de protección, que es una acción muy delgada, que produce, como dicen los constitucionalistas o las procesalistas, ¿no? Cosa juzgada formal, el impacto que tiene esa jurisprudencia ha sido no otro más que acotado al caso en particular. Y por lo tanto, cada nuevo caso de protección es literalmente un nuevo caso. Entonces yo diría eso sobre lo primero, ¿no? Ha existido una jurisprudencia poco novedosa, a pesar de que algunos, como Rodrigo Correa o el mismo Sergio Verdugo, creen que tenemos una jurisdicción que es cada vez más activista, ¿no? Sobre lo segundo, yo en principio tiendo a pensar que no necesitamos de un órgano de control de constitucionalidad en particular. Y creo que basta con que le asignemos a los tribunales, como tienen al día de hoy, la facultad de interpretar los preceptos legales del modo más conforme que sea a los enunciados de la Constitución. Una suerte, si me lo permites decir en los términos de las acciones que hoy día tenemos, trasladaría la acción de inaplicabilidad de vuelta a la Corte Suprema y no veo la necesidad de que contamos o que necesitemos un tribunal constitucional. Si lo que nos preocupa es que se respeten los procedimientos en el momento de la elaboración de las leyes, podemos pensar en un montón de mecanismos que permitan efectivamente que el Poder Legislativo realice una discusión seria, razonada y de principios respecto a sus procedimientos y respecto a la misma implementación de la Constitución. Fíjate que lo que se dice, Abdías, y lo pongo sobre la mesa para los demás y las demás, ¿no? Lo que se suele decir es que la razón por la que se necesita una jurisdicción constitucional es porque necesitamos un órgano externo que controle a aquel que está ejerciendo sus atribuciones. De otro modo, dejar al órgano que ejerce sus atribuciones sin ese control externo eh, importaría que ese órgano se transforma en un juez de su propia causa, o como diríamos en Chile, dejar al gato al cuidado de la carnicería, ¿no? Ahora, eso no es efectivo, porque hay ciertos órganos, ¿no? de la configuración institucional de Chile que no tienen un control externo. Sin ir más lejos, los tribunales que ejercen función jurisdiccional. Nadie controla a quienes ejercen la función jurisdiccional a través de un órgano externo, ¿no? La razón que dan es que los tribunales tienen procedimientos que tienen sistemas recursivos que permiten que se revisen las decisiones, pero al final del día, cuando se toma la decisión definitiva, nadie revisa externamente a ese tribunal, y tribunales, créanme, han dictado sentencias que infringen derechos fundamentales, la razón por la que el Estado de Chile ha terminado condenado frente al sistema interamericano de derechos humanos. O sea que yo diría en principio que no veo razón para que tengamos un mecanismo de control de constitucionalidad, ¿no? O, si lo hay, que este sea un recurso que pueda ser resuelto por los mismos tribunales que son los que se encargan de interpretar el derecho. Vamos con otra pregunta de Agustina Sicarelli, desde Buenos Aires, Argentina. Dice que quería consultar si el golpe de Estado del 73 bajo el que se impuso el texto constitucional puede considerarse una suerte de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Esto apuntando más bien a los derechos humanos violados y al plano internacional penal. Bueno, yo creo que aquí hay una confesión de parte que es una confesión de la derecha. Cuando el Estado de Chile ratifica el Estatuto de Roma para el reconocer la jurisdicción a la Corte Penal Internacional, lo que los parlamentarios y las parlamentarias de derecha hicieron fue recurrir al Tribunal Constitucional para que éste declarara que la ratificación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional infringía, esto en gruesos términos lo que sostuvieron, ¿no? Infringía la soberanía, ¿no? O sea, estaríamos entregándole jurisdicción a un tribunal internacional para resolver asuntos que la Constitución colocaba bajo el cobijo de los tribunales nacionales. Y el TC les dio la razón y les dijo, mire, no puede
¿no?, incorporarse la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, al menos que usted reforme la Constitución y permita entonces que excepcionalmente y en lo futuro se incorpore entonces el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cosa que se hizo efectivamente con una disposición transitoria que le permitió al Estado de Chile entonces reconocerle jurisdicción a la Corte Penal Internacional, a los casos que se produzcan en adelante. Yo creo que hay una confesión de parte de la derecha respecto a cómo ve las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Ahora, dicho esto, la cantidad de informes, de reportes y de observaciones que se le hicieron al Estado de Chile durante la dictadura, yo creo que permiten dar cuenta efectivamente de la ocurrencia de una violencia sistemática y masiva a los derechos humanos de los chilenos, de las chilenas y de personas que eran chilenos y chilenas que también vieron seriamente violados sus derechos humanos. Quizás si hay alguien acá que trabaje más específicamente desde el derecho internacional de los derechos humanos podrá complementar si es que esto configura una hipótesis de violación masiva y sistemática. Vamos con una pregunta de Germán Lick Ríos López. Dice, buenas tardes. ¿Se entiende que será la primera vez en la historia que la ciudadanía chilena tendrá la oportunidad de participar en un proceso constituyente para reemplazar la Constitución? ¿Y cómo es la participación de los pueblos indígenas? Saludos desde Venezuela. Germán, a la primera pregunta, sí. Si uno revisa la historia chilena, ¿no?, los 200 y pico años de vida republicana, como nos gusta decir, uno puede concluir dos cosas sin temor a equivocarse. La primera, que el actor político constitucional fundamental han sido los militares. Esto es claramente así en las experiencias constitucionales más exitosas, digamos, duraderas que hemos tenido. 1833, 1925 y qué decir de 1973-1980. ¿Sí? Y segundo, que esas intentonas, al haber estado encabezadas por militares o las luego posteriores reformas constitucionales, en general han sido, como dice Claudio Fuentes Saavedra, una cuestión de unos pocos. Es decir, han sido reformas que se han desarrollado de la mano de la intervención de las élites políticas, ¿no? Entonces, en términos de al menos formales, yo sé que sobre esto hay alguna discusión, ¿no? Y es importante tenerla, pero al menos en términos formales es primera vez en la historia de Chile que la ciudadanía es la protagonista del reemplazo constitucional, ¿no? Es primera vez en la historia de Chile que el reemplazo o la decisión constitucional se va a verificar a través de lo que yo creo que es una asamblea constituyente. Tiene todas las características de una asamblea constituyente. Y es primera vez, como digo, entonces, que los militares no están siendo los agentes principales de ese reemplazo constitucional. Sobre lo segundo, sobre la participación de pueblos indígenas, reitero, pueblos indígenas, pueblos originarios en Chile vienen contra un escenario que es bastante desfavorable, no han sido reconocidos a nivel constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en el contexto, desde el estallido en adelante? Se han implementado una serie de reformas constitucionales y legales que han buscado favorecer la participación de pueblos indígenas, y esto se hizo a través de la inclusión de, y mañana lo van a revisar con Alberto Codú, de un conjunto de escaños que están reservados para que puedan ser ocupados únicamente por personas que pertenecen o se presentan a elección a través justamente de esos escaños reservados para los pueblos indígenas. Esto en la historia de nuevo de Chile es también una excepción, ¿no? Así que esa es la forma en la que se va, ojo, a concretar, al menos en lo que respecta a la Convención Constitucional, porque lo que viene en adelante, y yo creo que mañana lo van a discutir con Alberto, y ese es el desafío que se nos viene en adelante, es cómo vamos a hacer para que la Convención también dialogue y abra espacios participativos a otras voces que desde luego van a querer participar de la discusión constituyente. Yo diría que la participación no está cerrada todavía, ¿no? A la espera de lo que la Convención defina para su propio reglamento. Pero no me quiero meter en la presentación de Alberto. Rodrigo Aguayo pregunta, ¿cree usted que toda constitución tiene un pecado original? ¿Visualiza algún pecado original en la eventual nueva constitución? Yo no creo en no creo en los pecados, pero yo diría que en la siguiente, que en la actual, diría, no todas desde luego tienen pecados originales, o desde luego no todas tienen pecados del tenor del que tiene la de 1980, si queremos ponerlo de nuevo en los términos de pecado, por lo que yo decía en la presentación, ¿no? O sea, por la intensidad de la violación de derechos en la que se impone esa decisión constitucional, ¿no? Ahora,
habría que, quizás tenemos que definir qué es lo que entendemos por pecado. Yo creo que en la actual no hay ninguna razón para que uno se sienta avergonzada o avergonzado de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es un pueblo que sale a las calles, una ciudadanía que llama, de nuevo, a las dos soberanas, ¿no? Que llama a capítulo a la soberana de los procedimientos, una soberana institucional o de los procedimientos que llamada a capítulo a rendir cuentas por el pueblo o por la ciudadanía, le tiene que ofrecer al pueblo la cabeza de la Constitución y un procedimiento para que pueda reemplazarse el texto constitucional de 1980. Si hay algún pecado, pero esto depende de las diferentes posturas que cada uno tenga, yo creo que podría ser el hecho de que no se han abierto todavía los canales de participación más intensos que uno podría haber esperado que se abrieran. Por ejemplo, yo hubiese esperado, a propósito de la pregunta que hacía recién el amigo de Venezuela, yo habría esperado que los escaños de pueblos indígenas no se descontaran de los 155 escaños de la Convención Constitucional, sino que fueran como se los denominó, acá seguimos con el lenguaje eclesiástico, supernumerarios, ¿no? Yo hubiese esperado que hubiese ya, espero que la haya, pero que hubiese ya alguna forma de participación para niños, niñas y adolescentes. Son ellos y ellas quienes van a implementar esta decisión constitucional. Probablemente nosotras y nosotros que estamos acá no vamos a ver los frutos de esta regulación constitucional. Entonces, si la Constitución es un verdadero pacto intergeneracional, ¿cómo justificamos la exclusión de lo que es hoy día la cuarta parte de la población de Chile? Sin abrirles ninguna intervención o la participación en el proceso constituyente, que yo creo que va a ocurrir de una forma. Entonces, para volver, si hay algún pecado en el proceso actual, yo diría que es el hecho de que no se ha todavía empujado el carro participativo con la intensidad que la ciudadanía está reclamando. Laura Barrera pregunta, en el actual proceso constituyente que afrontan, ¿qué enfoques cree que se encontrarán en la construcción del texto constitucional? Por ejemplo, interseccionalidad, enfoque de género, social, etcétera. Saludos desde Colombia. Y saludos a Colombia, donde no pude ir a hacer clases este año. Yo creo que hay uno que está seguro, yo creo que hay uno que seguro va a estar. Y vale la pena mencionarlo porque en general, no sé si mis compatriotas acá, chilenos y chilenas, estarán de acuerdo conmigo, pero en Chile somos muy autoflagelantes en general. O sea, como que somos medio avergonzados de lo que tenemos. Y la verdad es que tampoco tenemos mucho, y lo acabo de decir. No tenemos a pueblos indígenas reconocidos, tenemos un esquema de derechos sociales como el que tenemos, etc. Pero tenemos algo de lo que hoy día sí nos podemos jactar. Y lo que tenemos es una convención constitucional paritaria, que es la que se va a encargar de discutir y redactar la nueva constitución. Y esto sí es novedad. O sea, en el mundo mundial, como dicen los adolescentes, no hay ningún órgano constituyente democrático que haya tenido composición paritaria. Es verdad que si uno mira desde el año 2000 en adelante, los procesos constituyentes son procesos que han contado con mayor participación e inclusión de las mujeres, pero ninguno ha sido paritario. Y esa composición paritaria, la intensidad con la que el reclamo de igualdad de género estaba puesto sobre la mesa, el rol que han tenido las mujeres, recuerden ustedes que cuando en algún momento las movilizaciones estaban decayendo, son las mujeres, de la mano con las tesis, ¿no? Las que revitalizan las movilizaciones, creo yo que va a tener un influjo súper importante en la discusión de la nueva constitución, que me la imagino justamente como una constitución que probablemente va a tener en cada uno de sus intersticios alguna discusión relativa a la igualdad de género. Y esto lo han hecho ver las constitucionalistas que han venido empujando la discusión desde el punto de vista de la igualdad de género. Estoy pensando en Bárbara Sepúlveda, en Yanira Zúñiga, en Catalina Lagos, en Verónica Undurraga. Ellas han mostrado que esta es una discusión que probablemente se va a trabar en esos términos, y yo creo que eso puede ser una novedad, no sé, apostando un poco como jugando con la pregunta que me formulas, que probablemente va a estar presente. O sea, no creo que esta constitución, la nueva, vaya a ser una que va a tener alguna suerte así como de cláusula general que reconozca igualdad de género, sino que eso va a permear, ¿no? En todos los intersticios a la regulación constitucional futura que se viene. El otro diría que es derechos sociales, pero como lo conversamos recién, pero este me parece que es novedoso por de dónde viene, digamos. Julia Angélica Mejía dice, ¿cómo influyen las políticas internas de los países de la región en la temática de defensa y seguridad nacional? Y si todos los gobiernos bajo el régimen de dictadura de la región utilizaron la misma metodología para quedarse por largos periodos.
Esteban, disculpa, se me fue el audio justo cuando empezaste la pregunta, si me la puedes repetir, por favor. ¿Cómo influyen las políticas internas de los países de la región en la temática de defensa y seguridad nacional? Y si todos los gobiernos bajo el régimen de dictadura de la región utilizaron la misma metodología para quedarse por largos periodos. Sí, todos echaron mano efectivamente a la misma metodología. La historia ya la sabemos hoy día. Esto fue una política regional acicateada y estimulada desde Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo diría lo siguiente respecto a esto, porque estuve hace poco en una presentación sobre mínimos constitucionales, mirando un poco el tenor de las nuevas constituciones, y en todas las nuevas constituciones la cuestión relativa a la seguridad nacional, no entendida a la forma en que se la entendió durante los años 70 en América Latina, sino que entendida a la usanza hoy día actual. Hoy día la cuestión relativa a la seguridad nacional, a, eh, a cómo los estados pueden en definitiva tener control, ¿no? Y esto no es nada malo, si esto es algo regular, control sobre las Fuerzas Armadas es parte de las discusiones constitucionales, ¿no? Hoy día se discute en todas las asambleas constituyentes, en todos los procesos de reforma constitucional, cuál es el rol que vamos a asignar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas y de orden y seguridad pública, siempre desde luego bajo el contexto de el control civil, si esto es finalmente lo que hacemos en las democracias representativas. Eh, Vamos con las dos últimas preguntas, profesor. La primera, Matías Álvarez, dice, más allá de garantizar derechos sociales, ¿en qué otro aspecto orgánico, refiriéndome a las instituciones existentes o por crear, dotarían o permitirían la agencia democrática? Esteban, de nuevo te perdí, disculpa, creo que es mi internet porque tengo un mensaje, gracias PTR, que dice señal inestable, pero ahora sí, te escucho bien. Matías Álvarez dice, más allá de garantizar derechos sociales, ¿en qué otro aspecto orgánico, refiriéndome a las instituciones existentes o por crear, dotarían o permitirían la agencia democrática? Y la otra pregunta es de Daniela Muñoz, que dice, ¿qué piensa usted sobre la propietarización de los derechos consagrados en nuestra Constitución? ¿Cuáles son las ventajas, si es que existen, y desventajas de este fenómeno, y cuáles serían los desafíos respecto de esto en la nueva Constitución? Eh, Déjame partir con lo de Matías. Yo estoy de acuerdo, sí, y esto a mí, esto es algo que da bastante tranquilidad. Hay gente que cree que la ciudadanía que está interesada en empujar el proceso constituyente en Chile, lo único que quiere es sumarle derechos a la Constitución. Y yo que he estado estuve en un montón de lugares antes de la pandemia y después durante la pandemia he estado en muchos lugares virtualmente, estoy seguro que la ciudadanía tiene claro que no basta únicamente con incorporar derechos sociales, y lo que hay que hacer, como insinúa muy adecuadamente, me parece a mí la pregunta de Matías, es entrarle a la orgánica. Fíjense que los principales problemas que hemos tenido, lo que yo trataba de mostrar un poco en la presentación, para poder avanzar en políticas públicas razonables, o sea, en políticas que respondan a los reclamos de la ciudadanía, han estado puestos en el sector, digamos así, de los procedimientos o de la orgánica constitucional, ¿no? Es la de los derechos, desde luego, pero sobre todo la orgánica constitucional. Al punto tal que si me pusieran contra la espada de la pared, yo preferiría meterle menos prosa a la Constitución y aceitar más el ejercicio del poder. O sea, permitir que exista un poder del Estado que pueda llegar más rápido y mejor a responder a las demandas ciudadanas. De modo tal que yo, estimado Matías, iría por ese lado, por tratar de aceitar, de facilitar y de menos entorpecer, lo que no quiere decir que sea poco serio, ¿no? El funcionamiento del proceso legislativo, la forma en que las autoridades, por ejemplo, administrativas, tratan de solucionar problemas. Pensamos cómo la administración del Estado cumple un papel crucial en la satisfacción y la promoción y protección de derechos fundamentales, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la política en materia de vivienda que se desarrolla íntegramente a través de administración del Estado. Entonces, yo iría por esa vía, Matías, aceitar el ejercicio del poder, aceitar la sala de máquinas, de modo tal que esos engranajes, que los 80 fueron justamente pensados movieran poco, puedan moverse más y más rápido. Y ahí mismo, quizás, y yo creo que esto es otro a propósito de lo que se preguntaba sobre las discusiones que se van a dar, probablemente pensar en formas de reconocimiento institucional
de intervención ciudadana, llámese iniciativa popular de ley, llámese referéndum revocatorio. Yo creo que esas discusiones van a estar. Es muy difícil que no vayan a estar presentes en la discusión constituyente. Y sobre lo que planteaba Daniela, no, me olvidé de la segunda parte, no me acuerdo de la primera. La propietarización de los derechos fundamentales, Daniela, es una estrategia que lamentablemente hubo que utilizarse para tratar, la práctica mostraría que no fue suficiente, ¿no? Pero para tratar de presentar reclamos a los tribunales de justicia respecto a ciertos aspectos de los derechos, principalmente sociales, que no estaban tutelados por las acciones de protección de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que se reclamaba, por ejemplo, a través de esta idea de la propietarización? Se reclamaba que yo era dueño o dueña de mi derecho a la educación, y por esa vía entonces buscaba que el tribunal declarara infringido mi derecho a la propiedad sobre mi derecho a la educación, porque el derecho a la educación no podía ser reclamado de manera directa a través de esa acción de protección. Sobre esa base se fue ampliando el abanico y se terminó reclamando finalmente la propietarización de un montón de derechos, cuestión que también, hay que decirlo, ha sido estimulada por esa gran cláusula en materia de derecho de propiedad que tiene el texto constitucional chileno. Es la misma cláusula constitucional la que declara que las personas somos dueñas de cosas y de cosas incorporales. Entonces, sobre esa base, hay gente que buscó, ¿no?, como modo de estrategia el tratar de contrabandear algunas reclamaciones frente a los tribunales de justicia, lo que terminó finalmente desfigurando el modelo de protección de los derechos fundamentales, porque lo único que terminó haciendo esto fue robustecer la comprensión del derecho de propiedad a costa de todo lo que iba bajo esa propiedad: educación, libertad de expresión, libertad de enseñanza, acceso a mi plan de salud, etc. Muchísimas gracias, profesor, por todas sus respuestas a las preguntas. Quedaron algunas ahí, pero debido al tiempo tenemos que cerrar. Le dejo un minuto para que pueda despedirse de los y las estudiantes. Bueno, gracias, Esteban. A reiterar el agradecimiento. Yo sé que ustedes son un grupo muy activo, tienen muchas actividades, todas muy interesantes. Los felicito por la tremenda convocatoria que tienen para este curso. Y a la gente que está en el curso, también felicitaciones por el interés. Es súper estimulante para gente que como yo, que viene de una raíz, diría, más del constitucionalismo popular, ver que hay gente que está interesada en estas discusiones, que lo pasa bien teniendo estas discusiones, que le interesa tener un ojo puesto en lo que está pasando en Chile, y a quienes están acá y tienen la suerte de estar en este proceso. Yo creo que uno no vive procesos constituyentes de manera muy regular. Parafraseando alguna campaña política alguna vez, participar, 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 y agotar todos los canales y espacios de participación en los que se pueda estar, ¿no? Porque si no, este es un proceso que va a terminar siendo, se va a hacer igual, ¿eh? Así que los que se restan y las que se restan van a terminar quizás estando solamente en la galería de un momento que, como lo decía una pregunta recién, es histórico para nosotras y para nosotros. Así que gracias de nuevo, Esteban, por la invitación. Lo pasé súper bien. Gracias a usted, profesor. Y nos vemos mañana a las 11:30 con el profesor Kudu para la segunda clase de este módulo. Hasta entonces. Que esté muy bien, gracias.